El ingeniero Cristian Correa es ingeniero geólogo, graduado en la Escuela Politécnica Nacional, posee una maestría en Sistemas de Información Geográfica de la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente es analista de geotecnia en la EP Petroecuador desde el año 2011. Con ustedes, el ingeniero Cristian Correa. Buenos días con todos. Bueno, dentro de la planificación de las charlas, nosotros hemos querido ya darles como un caso práctico luego de las charlas que dictaron mis compañeros, y un tema práctico relacionado a la determinación de plumas de contaminación. Estas plumas hacen referencia prácticamente a la contaminación de aguas subterráneas. De manera general, bueno, el tema de plumas de contaminación en los últimos años ha ganado un poco más de importancia, evidentemente por el crecimiento poblacional, asentamientos y ocupación de gran parte de los terrenos. En nuestro caso en específico, bueno, cuando ocurren derrames, los que hemos visto a lo largo de toda la mañana, sea por rupturas, por algún tipo de desgaste en las tuberías, deslizamientos, generalmente en el caso de derrames de sustancias líquidas, tanto el suelo como las aguas subterráneas son las que se ven afectadas. Entonces de aquí nace el término de plumas de contaminación, que es prácticamente, justamente lo que vamos a ver, es una pluma que se forma en el subsuelo. De manera general, lo que les hablaba al inicio, ¿no? La industria, por lo general, si no hay un tratamiento adecuado de efluentes, el suelo tiene que cumplir ciertas condiciones también, ¿no? Para que se produzcan infiltraciones. Aquí tenemos, por ejemplo, los desechos líquidos que se botan en un río también pueden ocasionar problemas al subsuelo, y en general la actividad industrial y obviamente la hidrocarburífera también tiene este problema. Bien, bueno, una vez que se ha ocurrido el derrame, una vez que el siniestro se ha dado, bueno, ¿qué debemos hacer para recuperar lo que hablábamos en la mañana, para remediar el sitio y para recuperar? Bueno, hay que contestar según Bermejo tres situaciones. ¿Cuál es la fuente emisora de contaminación? Caracterizar física y químicamente al contaminante y determinar la superficie, el volumen, dirección y velocidad que tiene este contaminante, ¿verdad? Entonces, para nosotros contestar a estas preguntas necesitamos realizar estudios específicos, que es el tema que les voy a hablar. Esta es la estación Amazonas. Se ubica, esta es la avenida, para que conozcan, esta es la avenida Amazonas, esta es el Eloy Alfaro. En el año 2011, un reporte de la empresa municipal de agua potable de Quito, ellos tienen ubicados pozos a lo largo de todo Quito. Estos pozos profundos tienen la finalidad de que, caso de que ocurriera un siniestro por un sismo, la ciudad pueda ser abastecida a partir de agua subterránea. Esta agua subterránea se encuentra aproximadamente a los 30 metros de profundidad. Uno de los pozos que la EMAP tiene se ubica aproximadamente a 250 metros de la estación. En este sitio es el pozo número 5. Durante el año 2011, la EMAP emite un informe en donde ellos establecen que en este pozo ellos ubicaron posiblemente hidrocarburo, gasolina, mediante ellos hicieron una medición con un equipo especial que les voy a indicar más adelante. Entonces, a partir de esto, la gerencia de comercialización recurre a nuestro departamento para que se haga un estudio al respecto. La recomendación general de la EMAP será que deberíamos construir pozos alrededor y dentro de la estación. ¿Con qué objetivo? Para garantizar que la estación no está generando la contaminación que ellos reportaron. Como un antecedente, en el año 2001 y 2007 hubieron eventos que ocasionaron derrames al interior de la estación. En el año 2001 los tanques de combustible eran aéreos, es decir, no estaban enterrados, no tenían contención. Hubo un siniestro, hubo una época invernal bastante fuerte, hubo una inundación y algunos tanques se destruyeron y se derramó combustible. En el año 2007 hubo, en esta parte de aquí se ubica el edificio finlandés. En ese edificio tienen estacionamientos subterráneos. Ellos reclamaron porque percibían un fuerte olor a combustible. Eso pasó en el año 2007.
Entonces era evidente ya para esa época que había algún tipo de contaminación, al menos del suelo, porque no se detectaba producto libre, aunque como les indiqué la EMAP decía que sí. Con estos antecedentes, entonces, como nosotros, como ustedes conocerán, somos empresa pública, este ya era un estudio un poco más especializado. Yo pertenezco a la supervisión de gemática. Nosotros esencialmente la conformamos ingenieros geógrafos y mi persona ingeniero geólogo, y dentro del departamento en el que estamos con nuestros compañeros formamos un equipo multidisciplinario en donde vimos la necesidad de realizar un estudio ya más especializado en búsqueda de una pluma de contaminación. Entonces nosotros lo que tuvimos que hacer es generar las especificaciones técnicas, evaluar el tipo de estudio que nosotros íbamos a necesitar, subirlo al portal de compras públicas, y fue la consultora Hidrogeco la que fue adjudicada para que realice ese estudio bajo nuestra supervisión. Bien, bueno, esto es los antecedentes respecto, bueno, el nombre con el que fue subido el estudio es Evaluación y Diagnóstico Ambiental de Aguas Subterráneas en el sitio donde se ubica la estación de servicio petrocomercial y sus alrededores. Como les dije, la EMAP de un inicio lo que ellos propusieron, ellos son los especialistas en el tema de acuíferos, ellos propusieron solamente hacer 2 perforaciones. Nosotros decidimos de una vez, ya que se producía esta situación especial, hacer un estudio completo, es decir, hacer mucho más perforaciones para ver si era posible delimitar una pluma de contaminación, en vista que los eventos sucedidos en el 2001 al 2007 indicaban que algo había pasado en el subsuelo. Esta es una vista general de la estación. Esta es la avenida El Faro, esta es la avenida Amazonas. Aquí se ubica la estación petrocomercial Amazonas. Bien, bueno, el estudio decidimos dividirlo en 4 etapas. El objetivo principal de mi presentación es tratar la metodología que se utilizó, qué encontramos, qué situaciones especiales vivimos, y sobre todo transmitirles la idea general que este tipo de estudios, la metodología y la técnica que este tipo de estudios deben considerar. Entonces, una primera etapa que es prácticamente la recopilación de información, es decir, hay que ir al sitio, visitas de campo, generar un levantamiento topográfico de la infraestructura. Es muy importante saber qué tiene la infraestructura, es decir, un mapa, un ASBIL que se conoce comúnmente, y en general levantar información de todo tipo, geológica, de lo que mencionaba aquí, sismicidad, medio ambiente y todas obviamente de fuentes oficiales, ¿verdad? El equipo que conformaba esta primera parte, bueno, sociólogos, geógrafos, geólogos, lo que siempre quiero dejar en claro es que el tipo de estudios es multidisciplinario, es decir, no solamente el geólogo, no solamente el geógrafo, sino es un trabajo en conjunto. Esto no, es decir, el ingeniero ambiental obviamente no tiene que sabérselas todas, de igual manera cada uno de los profesionales. Una segunda etapa, una vez que yo ya he hecho el levantamiento, es una exploración geofísica, una exploración indirecta del subsuelo. ¿Para qué? La exploración geofísica del subsuelo, como veremos más adelante, nos permite tener una idea de lo que existe en el subsuelo, para posteriormente ubicar las perforaciones exploratorias. Estas perforaciones tienen la finalidad de recuperar muestras y al mismo tiempo dejar construidos pozos de monitoreo que nos permiten hacer un control continuo de las aguas subterráneas. Y finalmente una etapa en la que se genera un modelo conceptual. Hemos estado hablando todo el día de ayer en la tarde y ahora sobre modelos. Dentro de este tipo de estudios también son necesarios modelos, pero del tipo hidrogeológico, como veremos más adelante. ¿Por qué? Necesitamos conocer la dinámica del agua, cómo se movilizan, y obviamente caracterizarla desde el punto de vista físico y químico. Entonces requerimos necesariamente estas 4 etapas son necesarias en un estudio de estos. Como un antecedente, nosotros este estudio se realizó durante el 2013. Nosotros como jefatura de restauración en el 2011 ya hicimos un trabajo de determinación de pluma de contaminación en la Concordia, en un sitio donde hubo un pinchazo de una tubería y hubo el consecuente derrame. Las condiciones de trabajo ahí fueron diferentes. ¿Por qué? Porque era una zona abierta, no había mucha población. Decidimos escoger este caso en especial porque es una zona urbana donde ustedes tienen que hacer ciertas consideraciones que en un estudio, digamos, al aire libre no se consideran. Entonces es mucho mejor tener en cuenta los aspectos que veamos en esta parte, que es un estudio en una zona urbana. Para un estudio en campo va a seguir los mismos lineamientos, pero hay unas consideraciones especiales que ya no serán tomadas en cuenta. Esto es lo que les hablaba. Para nosotros poder subir el estudio al portal
de compras, nosotros debemos generar no solamente las especificaciones técnicas de los equipos, no solamente los objetivos, no solamente el alcance, se nos exige una cuantificación de todo el trabajo que se va a hacer. En la parte que me compete a mí, necesitamos evaluar la cantidad de metros de suelo que se va a perforar, el tipo de pruebas, registros y un montón de consideraciones que entran en juego cuando se hace una perforación con equipo. No hablo de las perforaciones manuales, hablo de perforaciones. Las perforaciones manuales tienen la limitación de la profundidad. En vista que la estación se ubica, como veremos más adelante, en base a la información recopilada, nos indicaba que ya había niveles acuíferos profundos. Si la MAP tiene un acuífero que está a 29 metros, evidentemente una perforación manual que puede alcanzar en el mejor de los casos 3 o 4 metros, dependiendo del tipo de material, era imposible aplicarla aquí. Entonces, hay algunas consideraciones en cuanto al equipo que debemos utilizar. Dentro de la fase que les hablaba, la etapa 1, que vamos a ver inmediatamente, la recopilación de información es muy importante. Esta es una columna estratigráfica y un diseño del pozo número 5 que nos facilitó la EMAP. Ellos, en el pozo ya, este es el diseño que ellos tienen ahí, es un pozo de monitoreo del control de aguas. Prácticamente es tubería cerrada hasta aquí, y en esta parte de aquí, aproximadamente a los 29 metros, tienen una rejilla. Entonces eso permite el paso del agua en este sentido. Entonces es posible ellos que monitoreen. Generalmente, como nosotros hemos pinchado esta capa de, llamémosla así, de agua, el agua tiende a subir, entonces ahí se habla del nivel real, el nivel pisométrico. Entonces el nivel pisométrico usualmente puede estar a los 12 o 10 metros de lo que hemos visto, pero la ubicación del acuífero en sí está en esta zona de acá. Entonces lo que ellos temían era que la estación esté contribuyendo de alguna forma a contaminar esta parte de aquí. Esto es ya la otra parte, como les decía, como es un trabajo en conjunto. Entonces aquí está el tipo de ensayos que nosotros solicitamos a la consultora, TPH2, GROW, HAPS, temas como conductividad y todo el tema de los hidrocarburos aromáticos. Entonces es importante la participación de un equipo multidisciplinario, porque yo me encargo de hacer, obviamente, la parte de suelos que me compete, y necesitamos complementar el tipo. Obviamente en las especificaciones tenemos que poner la normativa, si es EPA, si es ASTM. Entonces también tenemos que tener no dominio, pero al menos un conocimiento de las normativas que nosotros debemos aplicar en el estudio, y que son las que constan en un documento que es el contrato que se hace entre la consultora y, en este caso, la Jefatura de Restauración. Bien, bueno, vamos a la etapa 1. Entonces, de manera general, bueno, lo que se solicitó fue recopilar información. Debería ser geoinformación, porque en realidad es lo que se pidió es geología, un poco de clima, un poco de información histórica, es decir, qué eventos ocurrieron en la estación, lo que les cuento, los derrames, si hubo cambios de tubería, cambios de tanque, todo ese tipo de información solicitamos. El levantamiento que les digo de la estación, porque para ubicar mis perforaciones yo necesito conocer en dónde sí puedo perforar y dónde no. Identificación de posibles riesgos de riesgo ambiental. Esto es bastante importante. En una zona urbana, como en el caso de la estación, alrededor de la estación teníamos lavadoras de vehículos, sitios donde hacían cambios de aceite, laboratorios. Entonces todos estos sitios pueden constituir una fuente de contaminación indirecta o indirecta hacia las aguas. Entonces hay que tener un conocimiento general de la situación alrededor de la estación. Y claro, en esta parte, y con esa información recopilada, ya es posible hacer digamos, una campaña preliminar de ubicación donde debería poner mis perforaciones y donde debería hacer mis estudios de geofísica. Un poco este tema del SIG es reiterativo, pero realmente como profesionales es importante que nosotros tengamos un conocimiento de para qué sirven los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces lo que hemos hecho nos permite estructurar bases de datos, mejorar nuestros levantamientos topográficos y obviamente generar mapas temáticos. Muchas veces un informe de 100, 200 páginas no resulta tan fácil de entender. Sin embargo, un mapa es mucho más fácil en la realización de un mapa, la presentación de un mapa nos permite tener una idea mejor de los resultados, como veremos aquí. Vamos al tema de geología. Entonces la información que ellos recopilaron indicaban que la zona donde se ubica la estación es un sitio compuesto principalmente por materiales volcánicos y lagunares, es decir, material de grano fino, arcillas, arenas.
También nos indicaba que este es un mapa bastante importante que se pudo recopilar. Este es un mapa generado por la empresa pública de agua potable. La zona donde se encuentra la estación y bueno, gran parte de la ciudad corresponde a una zona de un acuífero semi-confinado, le denominan ellos, el cual es recargado a partir de la zona alta. Aquí se encuentra el volcán Pichincha, el complejo volcánico Pichincha. Entonces esta zona se denomina zona de recarga, es decir, las lluvias, las brumas y todo eso es captado en estas partes altas y es la que alimenta al acuífero de Quito. Entonces esta información ya nos ponía en alerta, es decir, la estación justamente se ubica en una zona de acuífero. Ahora hay que identificar a qué profundidad se encuentra la misma. Entonces aquí ya tenemos dentro de las fuentes de información que ustedes deben acudir, que les cuento son oficiales. Esta es una tesis realizada por geólogos de la Politécnica Nacional. Ellos ya establecían la presencia de un acuífero profundo aproximadamente a los 29 metros a lo largo de todo lo que es el distrito metropolitano. Ellos ya caracterizaron, ya indicaron, ya tenían una idea del tipo de material que íbamos a encontrar. Adicionalmente, algo que es importante, al igual que el agua superficial, el agua subterránea tiene una dirección. Ya los estudios de carácter regional indicaban que el agua tiene este sentido de movimiento, es decir, de las partes altas hacia las bajas. Entonces aquí ya nosotros podríamos sacar una primera conclusión. Si la estación se encuentra acá y el pozo, bueno, más adelante les voy a indicar, pero el pozo se encuentra más arriba, era un poco complicado que de haber una fuga en la estación, esta se esté migrando. Entonces estábamos en una zona mucho más baja. Entonces por ahí nosotros ya tenemos la idea de que técnicamente deberíamos probar que la estación de haber contaminación no es la que está generando en ese sitio, y solamente estamos en la etapa 1 recién. Y bueno, ya procedemos ya también a esta parte que quería indicarles. Este es el desarrollo a través de fotografías aéreas. Esto es posible gracias al manejo de sistemas de información geográfica. Entonces aquí vamos viendo cómo fue esta fotografía desde el año 64, y ya teníamos una red en esa época de quebradas, ¿verdad? Todas se dirigen aproximadamente acá, que es donde está la quebrada del Batán, que es el sitio donde obviamente se van a desfogar las aguas provenientes de la parte alta. Esto es del año 64. Para el año 1984 vemos cómo el crecimiento poblacional va en aumento, con las consecuencias del caso. Obviamente estas quebradas ya no existen, fueron rellenadas para construir, ¿no? La de 1997 igualmente sigue creciendo, y bueno, este es el producto final. Como les decía, en el tema de SIG es importante la presentación. Entonces el mismo mapa que las diapositivas que les presenté las estructuramos en un mapa para un poco mostrar la parte de cómo se encuentran los alrededores actualmente. Es decir, hay una notable influencia de contaminación urbana por la presencia, como les digo, de lubricadoras, centros hospitalarios, laboratorios, en fin, ¿no? Entonces este es uno de los productos que tuvimos. El levantamiento, justamente lo que nos hablaba Pablo en la exposición anterior. Un levantamiento tiene que ser realizado con un equipo especial, con estación total. Actualmente sus teléfonos celulares nos dan coordenadas, sin embargo eso tiene un rango de error bastante grande que no es aplicable en este tipo de trabajos. Es decir, aquí necesitamos un equipo un poco adecuado. Entonces uno tiene que especificar el tipo de estas son estaciones totales. Entonces el producto de este trabajo lo expresamos en un mapa que es un poco más fácil de entender. Entonces con este mapa nosotros ya podríamos decir en qué sitios deberíamos perforar. Entonces un sitio que escogimos fue acá, otro acá y otro acá. Pero el problema fue que obviamente la estación tiene mucho tránsito. Entonces la primera propuesta simplemente fue negada por parte de ahí, con obvias razones, ¿no? Es imposible trabajar porque aquí hay el ingreso por la avenida Amazonas. Los vehículos llegan a las islas, aquí se recargan y salen para acá. Entonces aquí tenemos otro ingreso. Entonces obviamente estos sitios para perforar era un poco complicado. Este sitio de acá también tiene otro problema. Aquí vienen los tanqueros, depositan el combustible y salen por acá. Entonces estos sitios eran bastante complicados, porque en primera instancia se pudo pensar en por qué no hicimos una red y ya, pero no fue posible realizarla de esa manera por la logística. Bueno, un poco la forma como debe estructurarse la información a través del sistema de información geográfica, ¿no? Cómo deben presentarse los mapas. Eso es el mismo tema. Y dentro de la información adicional que se levantó, bueno, la consultora encontró que este proyecto del metro de Quito había generado algunas perforaciones aquí se encuentra la estación. Entonces esta información también es muy valiosa para complementar. Entonces
fue utilizada también. En los pozos estos que les cuento que ya existían, bueno, se pidió la autorización del caso y se hicieron algunos muestreos, ¿no? Esta es una sonda bifásica o sonda interfase. Este tipo de sondas se introducen al pozo y nos permiten determinar la existencia de combustible y agua, diferenciar entre combustible, agua y saber a qué profundidad se podría ubicar. Entonces en los pozos se hicieron se hizo el monitoreo correspondiente. Esto es lo que les indicaba. Uno de los productos que tenemos, lo que está en rojo, son sitios que pueden considerados como generadores de contaminación. Y contaminación en general, no hablamos solo de agua, sino de ruidos, de residuos en general. Y estas zonas en verde son, por ejemplo, escuelas que ellos le llaman centros sensibles a contaminación, ¿ya? Esta es otra parte. Igual la presentación en un mapa es mucho más fácil de entender que leer el informe, ¿sí? Aquí para que tengan ya una idea, el pozo de la EMAP que presentaba problemas se encuentra aquí. Esta es la estación, la avenida Amazonas, la avenida Eloy Alfaro. Este es el edificio finlandés, donde en el año 2007 se reportó un fuerte olor a combustible. Y lo que les explicaba, ya solo con la recopilación de información, bueno, se indicaba que la dirección del flujo de las aguas subterráneas es en este sentido, ¿verdad? Entonces, si ellos hicieron una medición acá, era un poco complicado, que si sabemos que la dirección del agua subterránea es así, bueno, al menos ese incidente no podría ser adjudicado a la estación, simplemente por la dirección de las aguas. Y bueno, también recuerden ustedes que estamos en una zona urbana, es decir, no podemos perforar en donde nosotros queramos. Bueno, dentro de la estación no hubo problema. Quisimos hacer unas perforaciones en este sitio, acá atrás, acá en la zona del Magap. Fue imposible, los propietarios no nos dieron el permiso, se insistió un poco, pero finalmente los sitios donde al exterior de la estación donde se hicieron perforaciones fueron acá y otra perforación justo acá. Bien, la etapa de exploración geofísica. Bueno, lo que debo resaltar de esto es que son métodos indirectos, es decir, es solamente como una radiografía del subsuelo. Los métodos geoeléctricos tienen sus limitantes, dependen mucho del tipo de material, también hay que tomar en cuenta los costos. El método sugerido, y obviamente si es una zona urbana no podemos usar métodos destructivos como el que se usa en la sísmica para el caso de exploración petrolera. Entonces lo que hicimos fue seleccionar este tipo de inspección. Nuestra coordinación en el año 2011 adquirió un georradar, un aparato que en esencia emite ondas electromagnéticas. Estas ondas se reflejan cuando hay un interfaz, o sea, hay diferentes materiales. Entonces trabajamos con eso para esta parte. ¿Qué logramos? ¿Qué se saca con la exploración geofísica? Bueno, perfiles geofísicos del área de estudio, perfiles como estos. El área igual de trabajo fue un poco complicado. En el caso hicimos un perfil a lo largo de la avenida Amazonas. Tuvimos que hacer los trabajos, hicimos en horas de la noche con ayuda de la Policía Nacional. Esta técnica necesariamente tiene que poner unos, como vieron en la presentación, en la anterior diapositiva, este es un método que inyecta corriente inducida al terreno. Necesitamos electrodos. Cada electrodo se ubica a lo largo del perfil que queremos seguir, con cierta distancia. La distancia permite tener una mejor resolución. Entonces el problema aquí, obviamente, el tráfico. Entonces trabajamos a las 10 de la noche, se cerró una de las vías, trabajamos de 10 a 6 de la mañana y tuvimos que utilizar una perforadora para alcanzar un nivel. Obviamente estos electrodos tienen que estar en contacto con el suelo, entonces tuvimos que hacer unos pequeños agujeros, pero no tuvimos ningún inconveniente luego. Entonces este es un perfil, el más largo, aproximadamente 250 metros. Tenemos un perfil que hicimos acá, este es de 150 metros y otro nuevamente de 250 metros acá en el Parque de la Carolina. Bueno, esto es un poco para que vean la logística. Obviamente tenemos que tomar las medidas de seguridad. Un patrullero estaba en esta zona de acá vigilando toda la noche porque los carros obviamente ya no le cerramos el paso en este sentido. Fue un día jueves, me parece. Entonces esta es la diferencia, ¿no? Este es el trabajo en el pavimento. Este es en la Carolina, mucho menos complicado, y lo que obtenemos son situaciones como estas. En color azul y decreciendo tenemos valores de resistividad. Los sitios obviamente que tienen esta coloración azul son zonas con menor resistividad y mayor conductividad, es decir, aquí la electricidad donde en un medio
digamos, húmedo se transmite con mayor facilidad. Entonces, aquí ya podemos interpretar, esa es la palabra adecuada, interpretar la presencia de agua, al menos es esa profundidad, aunque no se ve aproximadamente de los 7 a 15 metros, todavía en profundidad sigue bien. Estas zonas más rojas podrían indicar la presencia de hidrocarburo, de gasolina, porque son resistividades bastante bajas, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, ya tener este tipo de información es la que vamos obteniendo con esta metodología. Y este es el resultado con el georradar, ¿no? Los resultados obviamente son bastante diferentes, por eso es recomendable al menos utilizar 2 métodos en un mismo estudio. Eso incrementa un poco el costo, pero sus resultados son mejores. En este caso, el georradar nos permitió determinar una zona compuesta por material tipo arena, bastante gruesa, como contenido de agua, aproximadamente a los 15 metros, que es que luego que ya perforamos, efectivamente hay un nivel donde el agua se atrapa, ¿eh? Entonces este es el primer nivel acuífero que encontramos de manera indirecta. Y bueno, este es el resultado nuevamente en un mapa, ¿verdad? En el mapa presentamos los perfiles, claro, los perfiles que se hicieron y los resultados, ¿ya? Entonces esto resulta un poco, mucho mejor, no un poco, mucho mejor, una mejor presentación y los resultados pueden ser mejor entendidos. Vamos a la etapa 2, bueno, ya lo que nos interesa, la parte fuerte del estudio. Una vez que se determinaron las ubicaciones, el equipo conformado por biotecnólogos y químicos se decidió el tipo de ensayos que íbamos a pedir tanto en las muestras de suelo como en las muestras de agua, ¿no? En la parte que me compete, bueno, un poco la caracterización, el tipo de suelos. Es importante que no solamente se describa el suelo como arcilla, como limo, como arena. Es importante utilizar clasificaciones internacionales, en este caso la SUCS. Es bastante importante porque es una clasificación que es entendida por profesionales en la rama de la ingeniería civil, por ejemplo. Entonces, presentar los resultados estandarizados es mucho mejor para ustedes y para que el manejo en general de la información. Una vez que uno realiza un pozo exploratorio, bueno, hago el pozo, dependiendo de la ubicación yo puedo construir un pozo de monitoreo con siguiendo algunas normas, ¿verdad? Y los pozos de monitoreo obviamente me van a permitir hacer nuevamente ese tipo de análisis ya en las aguas. Y también se pueden hacer pruebas de bombeo y registros eléctricos que les voy a explicar más adelante. Entonces, la ubicación final, estas son las perforaciones, como les dije, no habíamos planeado hacer aquí y acá, otra por acá, pero no fue posible por el tema que les indiqué. De todos modos, las perforaciones se hicieron alrededor y una al centro. Tuvimos problemas mientras perforamos, en el sentido que aquí se encontraron suelos contaminados, las muestras indicaban que había TPHs. Bueno, la medida, ya les voy a indicar un poco acá, pero la zona que presentaba contaminación en cuanto a suelo se refiere, se le podría limitar en esta parte. Esta es la zona de los tanques, aquí están almacenados, el edificio finlandés es el que está acá. También como recomendación, si es posible, nosotros hicimos aquí un estudio de gases ocluidos, ¿verdad? Hicimos, aquí como es un parterre, aquí es posible perforar y no hay ningún problema, entonces se complementó la información de acá haciendo otros 4 perforaciones más. Estos son los pozos que ahora existen en la estación, son pozos de monitoreo. Aquí es posible, ustedes con la sonda pueden identificar la profundidad del nivel de agua en la que se encuentra. Y las perforaciones exteriores que les dije, o sea, el estudio contemplaba obviamente dentro de la estación, pero también ver qué pasaba en los alrededores. Hicimos 2 perforaciones aquí, una de 20 metros y otra de 50 metros, igualmente aquí hicimos una de 30 metros. No se detectó ningún tipo de contaminación ni de suelo ni de agua en esta parte, entonces en principio la pluma, por así decirlo, se encuentra en este sitio de acá. Esta es una de las máquinas empleadas, son brocas helicoidales, tienen un mecanismo que les permite al interior ir, a medida que avanzan, recuperan suelo de esta manera. ¿Qué hacemos con ese suelo? Obviamente con el cuidado del caso para no tener problemas de contaminación cruzada. Se toma el suelo, se guarda en una funda con cierre y luego de un tiempo, con la ayuda de este fotoionizador, se tomaban medidas de los compuestos orgánicos volátiles, los COMS. Entonces, el muestreo se hacía cada 50 metros, entonces tenemos un conocimiento bastante bueno de lo que pasa en profundidad. Estas perforaciones, las que se encuentran al interior de la estación, todas estas tienen profundidades promedios de 20 metros. Esta de aquí es una perforación profunda, tiene 51 metros.
y tiene un diámetro aproximadamente de 8 pulgadas, estas son hechas en 4 pulgadas, entonces esta se hizo siguiendo las recomendaciones dadas por los técnicos del EMAP, es decir, esta tiene un revestimiento metálico y la tubería ranurada se encuentra aproximadamente a los 29 metros, justamente para captar las aguas del nivel acuífero más profundo. Este es el tipo de equipo que se utiliza. Cuando el suelo es blando es posible utilizar esta máquina que utiliza un compresor. Después, a profundidades mayores, tuvimos este problema de un estrato, el que vimos con georradar, que era bastante duro, entonces tuvimos que cambiar a este tipo de maquinaria. Y el pozo que solicitaba que tenía las especificaciones del EMAP, tuvo que hacerse con una maquinaria mucho más grande, de mayor potencia, porque era un pozo bastante profundo. Entonces estos aspectos deben ser considerados cuando ustedes diseñan los pozos exploratorios, qué tipo de pozos y la profundidad, porque evidentemente eso se ve reflejado en el tipo de equipo y consecuentemente en el costo. Este es un poco para que vean el detalle de las brocas que se utilizan. ¿Cómo sabemos qué profundidad está? Bueno, estas tuberías se va armando mediante la máquina, se mete la broca, se sigue recargando, entonces nosotros medimos cada una de estas tuberías y sabemos a qué profundidad estamos. Entonces es un control que debemos hacer nosotros de la profundidad real a la que alcanza. Y obviamente hay que tener un poco de seguridad, como es una zona urbana, tienen que usar cascos, tipo de equipamiento específico, ¿verdad? Eso hay que solicitar e incluir en las especificaciones técnicas. Y bueno, los resultados, bueno, este es un registro que se llama registro litológico, es decir, a medida que yo voy perforando, voy recuperando muestra, como les indicaba, y se va describiendo qué es lo que encontramos en cada sitio. Adicionalmente, mientras perforamos ya podemos identificar la profundidad a la que se encuentra el agua. Aquí tenemos más o menos a los 9 metros. También se indica en este color negro, son los sitios donde se tomaron muestras. Como les indiqué, nosotros medíamos los COPs con el instrumento correspondiente. Entonces, en los sitios donde teníamos valores superiores, me parece que eran a 150 partes por millón, se procedía a tomar la muestra. Entonces, en la contaminación o la presencia de estos volátiles se concentraba entre 7 y 15 metros aproximadamente. Estos son los ensayos que les decía que se llaman los de la clasificación SUBS. Son importantes, como les digo, más que todo para un manejo de otro tipo de profesionales que pudieran intervenir, y claro, los resultados relacionados a los TPHs, BTEX, GAPS y todo eso también en cada pozo, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué logro perforando? No sé, ya perforé alrededor y bueno, ya tengo ese registro. Y entonces, bueno, lo que procedo a hacer es lo que se llama una correlación. Es decir, donde encontré materiales similares, yo ya puedo trazar un contacto, digámoslo así. Y adicionalmente recuerden que también medimos la presencia de agua. Entonces, esto es lo que muchos profesionales denominan como la tabla de agua. Entonces, imagínense que tenemos esta información alrededor de la estación, entonces nosotros ya podemos dibujar este plano que contiene un acuífero. Es un estrato de materia cuya litología se compone principalmente de materiales de grano grueso, tipo arena, tipo grava, donde el agua está retenida como una esponja. Entonces nosotros lo que medimos es justamente la presencia. Entonces, si ya medimos eso, obviamente podemos dibujar en 2 dimensiones, o si quieren en 3, a qué profundidad se encuentra el nivel de agua. Adicionalmente, recuerden que hemos tomado muestras, entonces también podríamos correlacionar y generar un plano que nos indicaría al menos el suelo que podría estar contaminado por el derrame que hubo años atrás. Y este esquema es al que quería llegar. Bueno, un acuífero, como les digo, es una estructura que almacena, es un estrato, digamos, una capa que almacena agua. Esta capa necesariamente tiene que tener otra capa que actúe como un sello. Cuando tenemos un sello arriba y un sello abajo y el agua se encuentra aquí, el acuífero se llama acuífero confinado. Este es el esquema que encontramos en la estación Amazonas. Tenemos un acuífero superior ubicado aproximadamente a los 15 metros, y el acuífero profundo, que es el acuífero del cual se abastecería en su momento la ciudad y que está a cargo de la empresa pública de agua potable. Entonces aquí tenemos 2 niveles acuíferos, uno que se podría denominar superior y uno inferior o profundo. Entonces nuestros trabajos se concentraron en esta zona porque
aquí fue donde nosotros encontramos niveles altos de gases, de compuestos orgánicos volátiles. Y obviamente el pozo profundo que hicimos, los dos que hicimos al interior y afuera, no indicaba ningún tipo de contaminación, es decir, el acuífero profundo, que era el problema en un inicio, no presentaba ningún indicio de que esté contaminado. Este es el esquema de los pozos, es decir, usted en este caso, ya entendiendo que aquí tenemos un acuífero y tenemos otro acuífero aquí, el diseño del pozo debe estar concentrado en el acuífero en el cual yo quiero captar. Entonces, en el caso del más profundo, del grande, obviamente las rejillas deben estar hechas a nivel del acuífero que yo quiero, y si los que se encuentran dentro de la estación tienen su ranura en esta profundidad, entonces, y esta está sellada, entonces no hay posibilidades, primero, de contaminación, y segundo, tenemos un monitoreo real del nivel al cual queremos alcanzar. En la dirección del agua sería en ese sentido. La construcción de pozos también tiene que considerar algún tipo de normas, en este caso la que se consideró es la ACTM y que se solicitó. ¿Por qué hago un poco de énfasis en esto de la norma? Generalmente estos pozos a nivel de estudios de geotecnia, generalmente lo que se hace es meter un tubo de PVC con una cierta ranura, el sitio donde yo quiero tratar el nivel de agua, y ya, pues ese es un pozo de monitoreo. Sin embargo, para este caso, por el tipo porque se trata de una perforación de tipo ambiental, digámoslo, necesitamos cumplir ciertos parámetros de diseño. Entonces, empezando por el tipo de PVC, es un PVC reforzado. Segundo, las ranuras que utilizamos para captar las aguas del nivel acuífero son micro ranuras hechas con un equipo especial. Y obviamente el sellado del pozo tiene que procurar primero que sea hermético. Esta es una tapa metálica, o sea, no tiene que tener acceso a absolutamente nadie. Entonces, todas esas características tienen que cumplir este tipo de pozos para que sean realmente útiles para el propósito de monitorear las aguas. Entonces, esto es una vez que ya está construido el pozo, bueno, podemos hacer toma de muestras, ¿verdad? Hacer este tipo de análisis. Aquí estamos utilizando bombas, obviamente, porque si hablamos de un nivel de agua de 15 metros, bueno, podemos utilizar estos tubos, ¿no? Con una piola y bajarla, pero también es posible utilizar bombas. En el caso del pozo profundo, evidentemente no se puede utilizar este tipo de técnicas, sino que necesitamos utilizar bombas. Y este es un registro de pozo. ¿Qué hace un registro de pozo? Una vez que se terminó el pozo, se mete una sonda. La sonda tiene 3 tipos de sensores y nos permite ver cómo quedó aproximadamente el diseño del pozo. Estos son los resultados de un registro de pozo, que es también geofísica, porque es un método indirecto. Por ejemplo, aquí nos indica que aproximadamente entre 12 y 15 metros hay un material de grano grueso al menos. Entonces justamente es donde se ubica el nivel acuífero que queremos estudiar. Entonces, con esto y más el pozo de monitoreo instalado, sabemos que está bien ubicado y que va a cumplir con las funciones que queremos. Bueno, entonces ya construimos los pozos, ¿verdad? Los pozos exploratorios. Tenemos datos de la profundidad en la que se encuentra la tabla de agua. Entonces, utilizando sistemas de información geográfica podemos generar un mapa de este tipo. Obviamente este mapa considera los pozos que les mostré en la diapositiva al inicio, los pozos que se encuentran alrededor, es decir, esta información, si bien es cierto, podría considerarse como local, pero si tomamos en cuenta los resultados obtenidos en la estación, ya tiene un detalle. Entonces aquí nuevamente nos confirma ya con datos, no solamente un modelo, no solo información recopilada, que la dirección del agua subterránea, me refiero, tiene este sentido. Entonces, es decir, de producirse algún incidente, digamos que hay una fuga, digamos en este pozo de acá, posiblemente debería haberse replicado en el pozo de acá, y así. Entonces, si hay un evento relacionado a contaminación de un pozo que se encuentra acá, resulta improbable que el causante de ese evento sea la estación en este caso. Entonces, con esta primera parte nosotros ya respondíamos a la inquietud que tenía la EMAP. Y obviamente con el pozo profundo, que también fue muestreado, que también se sometió a pruebas en las cuales no tenía indicios de contaminación para nada, nosotros ya dimos respuesta a una de las preguntas que planteaba el estudio. Y bueno, ya entrando ya a la parte final, bueno, una vez que hemos perforado, nosotros podemos generar esto, un modelo en 3 dimensiones, si quieren ustedes. Un modelo que nos indica que tenemos una capa de material impermeable, después tenemos una capa de materiales ya un poco más gruesos, donde es posible que se almacene agua, después viene otra capa
tal como el modelo que les indiqué, otra capa impermeable y un acuífero un poco más profundo. Entonces, este modelo me permite me permite generar perfiles. Aquí se encuentra la estación, aquí está una de las perforaciones profundas que hicimos, aquí están todas las perforaciones que hicimos al interior, esta es otra perforación del proyecto Metro de Quito. Entonces aquí seguimos haciendo lo que les indicaba, es correlacionar. Entonces nosotros ya podemos generar perfiles longitudinales, en este caso, en este sentido, para comprender primero los espesores. O sea, con esto sabemos a qué espesor se puede encontrar el primer nivel acuífero, la primera unidad. Tenemos un espacio que se va haciendo un poco más delgada, y tenemos un segundo acuífero profundo. Aquí representamos el pozo que nosotros tenemos, que lo atraviesa totalmente. Los pozos más pequeños, los de menos profundidad, se encuentran aquí. Adicionalmente hay otros pozos que una consultora en el año 2008 me parece hicieron, que son perforaciones que sinceramente no alcanzaron el nivel de agua, entonces su función realmente deja mucho que desear, porque son prácticamente huecos, digamos así, porque no tienen ninguna función, a diferencia de los pozos que se construyó posteriormente. Este es otro ya un poquito más cercano. El procedimiento es el mismo, es decir, ya tenemos perforaciones, simplemente resta correlacionar, y aquí ya está dibujado inclusive el nivel de agua que tiene para esa época. Hay que considerar que, bueno, estos niveles varían, ¿verdad? No es lo mismo en verano, no es lo mismo en invierno. Al inicio del estudio se hicieron mediciones en los pozos ubicados al exterior, y durante el estudio se hizo una segunda medición, y al finalizar se hicieron una tercera medición. Entonces, como resultado, aquí se presenta el nivel freático promedio que hay en el sitio. Este ya es un nivel freático porque aquí estamos al interior del subsuelo. Y bueno, ya en esto no voy a quedarme mucho, porque ya se genera el modelo numérico que implica, considera la forma que tienen las capas, su espesor, considera factores como la permeabilidad, considera temas de la ley de Darcy, temas de Bernoulli, y todas esas consideraciones se hacen ¿para qué? Para generar un modelo. A partir de un modelo nosotros podemos probar cuál es la dirección de las aguas subterráneas, y si cambiamos temas como densidad, sin densidad principalmente, también podríamos hacer el mismo modelamiento considerando combustible, considerando su densidad. Entonces, aquí los parámetros que se consideran obviamente los componentes que se consideran son los datos hallados en todas las perforaciones, y se asume como el sitio de desfogue la quebrada que yo les dije. Entonces se modela y simplemente se procede a evaluar qué pasaría si hay un derrame, por ejemplo, si la fuente no se cierra, cómo se expandiría la pluma de contaminación en 5, 10, 20 años. Aquí ya es, por ejemplo, ya un primer resultado. Estas son como el software que utiliza, obviamente es un software, ¿no? Pero obviamente aquí lo que entra en juego es la experiencia de la persona que modela esto, no es solamente el software, sino el tipo de variaciones que se hace al modelo, porque como sabemos todo depende del modelo. Si el modelo es bueno, los resultados serán buenos, si no serán malos. Entonces, mientras más datos tengamos de espesores, de niveles freáticos, de permeabilidad, más pruebas se hagan, obviamente este modelo será mucho mejor. En todo caso, aquí ya se comprueba nuevamente la dirección que tiene las aguas. Entonces el pozo, aquí sí se puede ver, este es el pozo del EMAP. Entonces obviamente de haber algún incidente aquí no pudo haber sido generado por la estación, entonces se daba respuesta a la interrogante de la empresa pública. Y bueno, ya para finalizar, nuevamente, si pudimos correlacionar a las diferentes capas presentes en el subsuelo, también podemos correlacionar donde se ubicaron los contaminantes, en el caso de los suelos, ¿verdad? Entonces nosotros ya podemos dibujar, o al menos limitar de manera general, la ubicación de la pluma de contaminación. Pero esto es como resultado de todos los pasos anteriores, es decir, alguien que le ofrezca hacer esto directamente sin perforar, por ejemplo, porque el costo más alto de este estudio son las perforaciones. Nosotros no íbamos a hacer perforaciones alrededor de toda la estación. Estas tres de aquí se hicieron ya en la última parte. Se decidió, bueno, si se perforó ya prácticamente al perímetro, cubramos, es decir, para saber si es que hay contaminación de aguas arriba, digámoslo así, considerando la dirección de las aguas. Obviamente eso incrementó un poco el costo, pero en cambio le daba la seguridad a la estación
de que produciese algún suceso de contaminación aguas arriba, porque hay una gasolinera un poco más arriba, no les voy a decir el nombre, pero nos permite hacer la función de un pozo de monitoreo, es justamente eso, monitorear. Entonces se decidió completar esa serie de perforaciones de esa manera y limitamos. Entonces, ya nuevamente considerando eso, el área en la que se debería trabajar sería esta, ¿no? Considerando, si ponemos atención en la charla que nos dieron en la mañana, bueno, aquí lo que se necesita es remediación in situ, entonces hay que pensar en realizar alguna perforación adicional y bueno, al menos esa parte ya tenemos que analizarla, pero en la zona que probablemente esté contaminada es esta. Obviamente consideren que la limitante es que la ubicación de las perforaciones no necesariamente, obviamente se necesita, mientras más mejor, obviamente, y con eso usted puede delimitar, pero en este caso teníamos la limitante de ser una zona urbana, ser una gasolinera, había que tener mucho tino en donde ubicarla y al mismo tiempo que la perforación nos dé la información que requerimos. Ya de manera general, bueno, en la parte ya de mi competencia, bueno, lo más importante es que, bueno, lo que necesitamos saber es la configuración del subsuelo. En estudios de pluma de contaminación, la parte fundamental es un conocimiento bastante bueno y detallado de las condiciones geológicas del subsuelo. La interpretación de la geofísica en primera instancia ya nos indicaba de la presencia de unidades geológicas bien diferenciadas, que después las comprobamos al perforar. Aquí está lo que les indicaba, el acuífero más o menos tiene esta profundidad. Esta profundidad corresponde, recuerden que es un estrato entre dos estratos, entonces su límite es 7 metros, y su límite superior, su límite inferior 15 metros. Este mismo estudio nos da a conocer que tenemos un acuífero profundo a 30 metros. Es importante entonces, si recapitulamos un poco, toda esta información, o sea, ¿cómo sabíamos que debíamos llegar a 30 metros de profundidad? Bueno, la solicitud de la EMAP, 2, la información secundaria que se obtuvo de otros pozos alrededor. Puede que en un caso no haya pozos, entonces la situación se puede complicar, pero en este caso nuestra cuantificación de la cantidad de obra que se necesitó fue bastante buena, pero porque tuvimos información que nos permitió llegar a estas conclusiones, a determinar cantidades. Bueno, lo que ya ustedes vieron, esta es la dirección ratificada, es decir, los pozos están ahí, quien quiera puede ir a medir los niveles y generar su propio mapa y decir cuál es la dirección que tiene. Ya en cuanto a la metodología, que es de mi interés para esta presentación, bueno, recuerden que este tipo de estudios es un trabajo en equipo, o sea, no hay el que se las sabe todas porque hay temas muy específicos. El tema del modelamiento, por ejemplo, no es nuestro fuerte, pero sin embargo nosotros tenemos presente el principio físico de movilización de las aguas, entonces eso les permite a ustedes tener un control de los productos que generen. Hemos visto que el tema geológico y hidrogeológico es bastante importante, entonces en un estudio de pluma necesariamente deben considerar cuál es el comportamiento dinámico de aguas. Lo que les decía, el tipo de ensayos, las metodologías de trabajo tienen que seguir estandarizados, tienen que ser procedimientos normados en el caso de, digamos, de los TPH, de ese tipo de análisis, por ejemplo, citar la normativa de la EPA, en el caso de los monitoreos, la STM, pero ustedes tienen que tener, no, si bien lo ideal sería un dominio, pero al menos un conocimiento de las normativas que deben aplicar en su estudio. Lo que les mencionaba, el tema del SIG sí es importante, deben tener, sus especificaciones deben contemplar productos que sean desplegables en plataformas SIG para entendimiento, para presentación y como información base para estudios complementarios. Este estudio de pluma solo me dice dónde, ahora la segunda etapa es ya la remediación, entonces la remediación va a tomar mucha de la información que ustedes generaron para ya el proceso de remediar y restaurar. Este es un tema importante en el caso de zonas urbanas. Recuerden que al hacer la perforación nosotros generamos residuos, efectivamente que sí. Tienen cierto grado de contaminación, eventualmente sí podrían tener. Entonces, teníamos dos opciones, la una es hacernos cargo, la otra es decirle a la consultora que contrate debe los residuos a gestores ambientales calificados, y bueno, eso fue lo que se hizo, pero ustedes deben tener un control de que justamente los residuos sean correctamente despachados.
Esto es lo que les explicaba, ¿no? Los estudios geológicos preliminares son los que determinan las profundidades a las que yo debo llegar. Si bien es cierto, es información secundaria, pero es valedera. Aquí está justamente lo que les explicaba, o sea, de acuerdo a los trabajos de geología, de mapeo, nosotros tenemos las profundidades, y la otra que es importante es la ubicación. En zonas urbanas va a ser mucho más complicado. En nuestro caso, sociólogos nos ayudaron por mucho tiempo, pero simplemente no se nos daba autorización para perforar. El estudio no podía pagar, teníamos un plazo, entonces técnicamente debíamos buscar otros sitios donde ubicar nuestras perforaciones. Lo que les decía, bueno, hago un poco extensivo esto, reiterativo en esto, porque el modelamiento sí requiere cierto grado de experiencia. Como les digo, no se trata solamente de un modelamiento. La persona que está a cargo de eso tiene conocimiento extenso de geoestadística, obviamente del tema geológico. Entonces es importante que esa etapa se garantice que los productos entregados sean bastante buenos. Esto es, bueno, el tema de los pozos para que sigan los pozos de monitoreo. ¿Por qué hago tanto énfasis de construcción? Porque obviamente son pozos que se van a quedar por mucho tiempo y que van a servir justamente para eso, para monitorear. Entonces, la calidad y la técnica que ustedes utilicen para estos pozos es importante para que les dé la información en el momento que ustedes requieran. Y esto es otro tema, claro, geológico, depende mucho, pero como les indiqué, utilizamos 3 tipos diferentes de equipos para perforar. Entonces es muy importante, no es lo mismo perforar en costa, no es lo mismo en sierra, hay ciertos cambios en Oriente. Justamente alguien preguntaba el tema de contaminación. En Oriente los niveles freáticos son mucho más altos porque hay presencia de limo en casi toda la cuenca Oriente, entonces obviamente ahí el tipo de perforación tiene que tener otro tratamiento diferente al que hemos visto acá. Y eso es lo que tenía que decir. Muchísimas gracias, agradecemos la participación del ingeniero Cristian Correa. ¿Alguna inquietud, por favor, referente a la temática? Sí. Ok, bueno, para como te dije, ese trabajo lo hicimos en un equipo multidisciplinario. Carlos te podría ayudar específicamente ya para tu pregunta del tema de remediación. Te paso. Bueno, precisamente en este proyecto estuvimos involucrando a algunas personas y en este caso, como habíamos visto en la primera presentación, la remediación in situ es algo que nosotros estamos comenzando. Entonces vamos a comenzar por lo más obvio, por lo más sencillo en este caso. Vamos a utilizar una técnica que se llama bombeo y tratamiento. Vamos a bombear inicialmente, como Cristian indicó, cuando se realizaron las perforaciones para la primera toma de contaminación, se encontró combustible libre sobre el nivel freático. La primera fase es de extraer ese combustible que se encuentra libre. Sin embargo, una vez que hayamos extraído ese combustible libre, nos queda el siguiente paso, es tratar el agua que ha sido afectada por ese combustible. El agua, principalmente, como vemos en esta tabla, fue afectada por compuestos relacionados al grupo de Betex, especialmente toluenos y silenos. Entonces, la segunda fase es bombear el agua, tratar en superficie, volver a inyectar en el acuífero. Sin embargo, cuando tratemos el agua, todavía nos queda el tema del suelo que está contaminado. Y dentro del suelo tenemos varias fases. Entonces, en estas fases ya vamos a implementar otra técnica, ¿no? Una técnica de extracción de vapores. La extracción de vapores para volver a utilizar los contaminantes que todavía se encuentran retenidos en espacios intersticiales. Finalmente, va a quedar un porcentaje de combustible que se va a encontrar retenido en la porosidad de las partículas de suelo. Y prácticamente lo que vamos a seguir haciendo por años y años en ese punto es monitorear la atenuación natural del sitio, pero ya una vez habiendo determinado el combustible libre y el combustible que se encuentra disuelto en el agua. Muchas gracias.
Bueno, los pozos se llaman de monitoreo y la finalidad es que duren el mayor tiempo posible. Los pozos sí se utilizan, simplemente se pone un candado, una tapa metálica y en el momento que así se lo decida se va a hacer el muestreo o la medición del nivel de agua. O sea, la ubicación esta que es la ubicación que por eso se llaman pozos exploratorios, o sea, es para hacer un control. Si ya vamos a tratar un tema más específico ya de remediación, como ya es el caso que mencionó Charlie, entonces ahí ya, aquí definitivamente hay que hacer otros nuevos pozos, pero ya para el tema de remediación esos tienen ya otro tipo de cualidades. Conservan las mismas normas, pero tienen otro propósito. Entonces, tal como están los exploratorios, están funcionando actualmente, son en total 9 dentro de la estación y 3 al exterior. Los 3 están habilitados todo el tiempo. Y en el caso ya de hacerse ya el tratamiento in situ, obviamente se ha considerado hacer nuevos pozos que obviamente tienen otra función. Y que esos van a ser, probablemente esos sí sean sellados, ¿no? Una vez que se acabe el proceso. Menos de la de redonda que ya dejaron. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. En segundo lugar, un sincero agradecimiento al ingeniero Romero Valverde por permitir que ustedes cuatro estén aquí presentes y sobre todo a esa voluntad de ustedes para estar presentes aquí, sobre todo por dar sus valiosos conocimientos para este público. Estos muchachos, estos profesionales ávidos en los conocimientos y sobre todo porque los conocimientos que ustedes nos imparten son situaciones reales, prácticas, y por eso que tiene este seminario en nombre de Ciencias Ambientales Aplicadas. Muchísimas gracias a usted, Carlitos, a usted, Carlos, Luis, Pablo y Cristian. He tenido el gusto de conocerles a ustedes, a usted Carlitos por trabajar en lo que es de remediación, a usted Luis por ser un ex alumno de aquí Politécnico y a ustedes dos por el gusto de conocerles aquí. Muchísimas gracias. ¿Me permite al ingeniero Carlos Chávez? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Pablo y al ingeniero Cristian. Bueno, les quito un minutito. Más que nada para agradecerles a los amigos, en realidad les conocemos desde hace muchos años atrás, de que si alguien tiene conocimiento en el tema de Oriente, en el tema de petróleo, en el tema de remediación, de protecciones ambientales que están aplicando, tomar las decisiones a futuro también, vincularse con los temas que en su carrera se van presentando en el día a día y buscar precisamente los temas de pasantías y prácticas en la primera empresa del país, que es Petroecuador. Así es que nuevamente un agradecimiento de nuestra parte a la presencia de ustedes. Sabemos lo valioso que son para la empresa de Petroecuador y también el tiempo que ustedes han dedicado, que también es valioso para nosotros. Muy agradecido por su presencia. Gracias, muy gracias. La Facultad de Ciencias, la Escuela de Ciencias Químicas extienden un fortísimo aplauso y agradecimiento.